Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga grandemente en esta mañana hermosa que Dios nos da de poder estar aquí con este hermoso sol, a pesar de que están fríos los días, ¿cierto? Pero gracias al Señor tenemos un bonito día. Para celebrar también vamos a tener la Santa Cena hoy en la mañana, así que para que ustedes puedan ser parte. ¿Está contento usted, cierto? Sí. Oye, hay que pensar en todo, ¿ves? ¿Se da cuenta? Ya, pero no hablar más, ¿ya? Con eso está feliz usted, está lista. Bueno, comenzamos la semana pasada una serie hablando del llamado, como ustedes tienen ahí en su hojita. ¿Todos tienen su hojita? ¿A alguien le falta hoja? ¿A alguien le falta lápiz? Ya, solamente alce la mano y le van a hacer llegar una hojita o un lápiz si necesita. Y justamente el llamado es para ti, es el llamado que Dios hizo hacia nuestras vidas. Antes de la fundación del mundo, el Señor ya estaba pensando en ti, por si acaso. Y eso, si tú te das cuenta, ¿usted no se siente amado? ¿No se siente privilegiado que Dios, antes que tú nacieses, ya estaba pensando en ti? Es maravilloso. Y realmente entender el propósito en tu vida, hay que entender, para poder entender el propósito de Dios en nuestra vida, es que tenemos que comenzar a entender lo que Dios hace por nosotros y en especial en una cosa, el amor. Porque hoy día vamos a estar hablando acerca de el ser amado por Dios. Y a veces no entendemos el propósito porque no entendemos por qué Dios nos ama, para qué Dios nos ama. Y la Biblia dice que, inclusive la Biblia nos muestra que Dios nos hizo a cada uno de nosotros. ¿Por qué Dios nos hizo? Se da cuenta que esa es una pregunta que uno a veces se hace y se queda sin respuesta, pero bíblicamente la Biblia nos muestra que Dios nos hizo para amarnos. Dios nos hizo para amarnos. Dios nos hizo para que nosotros reflejáramos, aparte del amor de Dios hacia nosotros, de nosotros hacia otros. Porque déjeme decirle, las hormigas no se aman. Las hormigas solamente trabajan por instinto y subsisten por su instinto. Pero Dios ama toda su creación, pero en especial a sus hijos. Nosotros nos amó muy diferente a toda su otra creación, aunque Dios ama todo. Dios ama las piedras, Dios ama todo porque es su creación. Y dice que lo hizo todo para que se magnificara su gloria. Pero a nosotros, el amor en nosotros es algo que nace naturalmente. Nadie nos enseñó a amar, empezamos a amar. Y eso pasa porque venimos con la naturaleza de Dios. Y la única razón por qué tú puedes dar amor es porque recibiste amor. La única manera de poder yo amar a mi esposa hoy día de la manera que la amo es porque pude entender el amor justamente que le tengo, que Dios tuvo el amor por mí. Y esa es una razón muchas veces que el egoísmo se hace presente en nuestras vidas, porque no es que no amemos al otro, sino porque no hemos entendido el amor que Dios tiene sobre nosotros. Así que la Biblia realmente nos muestra que todo lo que Dios ha hecho es porque tiene un significado para Dios. Y tú, por si acaso, eres significativo para Dios y Dios te ama. Mire por favor en el libro de Efesios capítulo 1, si quiere abra su Biblia. A los que les gusta abrir su Biblia, leer la Biblia, a los que les gusta leer la pantalla, lean la pantalla, al que le gusta ver su celular, su tablet, el que le gusta ver la hoja, vea la hoja. No interesa. Pero la Biblia nos dice en Efesios capítulo 1, del 4 al 5. Dese cuenta que este pasaje nos muestra que desde el principio de los tiempos, Dios decidió de antemano, por si acaso, adoptarnos como miembro de su familia. Y así nos dice la palabra de Dios cuando dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, ¿por qué entonces fuimos formados? En amor, habiéndonos predestinado, antes de que naciéramos en la tierra, en amor, Dios nos hizo en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad. Me gusta lo que dice algunas versiones que dicen, y se dio el gusto, por el gusto solamente nos hizo. O sea,
porque le dieron las ganas. Pero esas ganas era simplemente la razón por qué estás vivo y estás aquí en la tierra hoy día, es porque Dios te ama y Dios te quiere amar. Y hay gente que todavía no ha entendido, no ha comprendido el amor que Dios le tiene. Así que vamos a estar hablando acerca de este llamado, este propósito, que son sinónimos, y estamos hablando de la misión de Dios. Vamos a orar para bendecir la palabra y todo lo que vamos a estar haciendo, y que la sabiduría descienda de lo alto, la única fuente real de sabiduría. Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos en esta mañana de poder estar en este lugar. Gracias Dios por obrar en cada uno de nosotros. Lo sigues haciendo después de mucho tiempo, en algunos casos hace poco, pero tú sigues siendo el mismo por los siglos de los siglos. Dios, gracias por todo, porque nos permites alabarte, honrarte, e inclusive, como decía la última canción, realmente maravillosa. No hay nada, no hay ninguna cosa, Dios, que nos pueda separar de ti. Nos amas tanto, has entregado a tu Hijo por amor a nosotros. Y es por eso, mi Señor, que nosotros tenemos que entender y comprender el propósito que tú tienes para nuestra vida. Abre nuestro entendimiento y que tu Espíritu Santo también nos muestre todo lo que está en la palabra de Dios para poder inquirir en ella, para poder no solamente ser oidor, sino un hacedor de la santa palabra de Dios. Gracias, mi Señor, por este tiempo, por cada uno de los presentes que están con nosotros, las visitas que nos acompañan. Gracias, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y a propósito, tenemos visita hoy día. ¿Hay alguien que está aquí por primera vez? ¿Por primera vez? ¿Está por primera vez? Alce la mano. 2 personas por primera vez. Le vamos a hacer un regalito a ustedes por estar con nosotros por primera vez y así nos pueda seguir la lectura en esta mañana. Anoten su hojita, si está con su hojita. El primer propósito de mi vida es ser amado por Dios. ¿Ya? El primer propósito de mi vida es ser amado por Dios. La primera razón por qué fuiste creado es para ser amado por Dios. Así que déjame profundizar un poquito en este punto, porque hay que entender que mucha gente piensa, y estuve preguntando a algunas personas, le hice un par de preguntas, por ahí ayer andaba conversando con algunos y le hice un par de preguntas para poder entender su visión. Algunos me respondieron esto. Yo les pregunté, ¿cuál es el primer propósito de Dios en tu vida? Me dieron esta respuesta. Uno me dijo, obedecer. Obedecer. ¿Le digo algo? No es el propósito de Dios en nuestra vida, el primer propósito de Dios, obedecer. Otro me dijo, servir. Tampoco es el primer propósito de Dios en nuestra vida. El primer propósito de tu vida no es ni siquiera amar a Dios. Porque algunos van a decir, pero el Señor dijo, amarás a Jehová tu Dios. El primer propósito de Dios en tu vida es que Él te creó para amarte. Eso quiere decir que el primer propósito de Dios en nuestra vida es recibir. ¿Recibir qué cosa? El amor de Dios. Y es por eso que a la gente le hablamos del Señor Jesucristo, es por eso que a ti te hablaron un día del Señor Jesucristo, para que tú recibieras el amor de Dios en tu vida. Porque mucha gente quiere amar a Dios, pero todavía ama a Dios, pero Dios todavía no le ama. ¿Ha escuchado cuando el Señor dijo que no nos engañemos? Que Dios no puede ser burlado. Ocupó muchos términos refiriéndose a que, ojo, no se engañen ustedes mismos, porque no es que ustedes me amaron a mí. ¿Se ubica? Sino que yo, dijo Dios, os amé a vosotros. Y nosotros a veces creemos que mi primera responsabilidad es amar a Dios. No, mi primera responsabilidad es ser amado por Dios. Pero hay mucha gente que no entiende muchas veces qué es ser amado por Dios. Por eso tu primer deber en tu vida no es hacer algo, no es aprender, no es escuchar, ni siquiera es orar, ni es dar, ni es sacrificar, no es servir. Esas cosas, por si acaso, son buenísimas. Pero no es para lo que Dios te creó. Dios te creó para amarte. Y mientras no entiendas qué es que Dios te ama, difícilmente vas a entender qué es servir, qué es orar, qué es dar y todo lo demás. Porque tenemos que entender el primer
lo primero que Dios estableció. Y mire por favor en el libro de Judas. ¿Les gusta el libro de Judas? Es uno de los libros que pocas veces los leemos, siendo que es maravilloso el libro de Judas. Primero que no tiene capítulo, tiene uno nomás. Y tiene por ahí 25 versículos, si no me equivoco. ¿Cuántos versículos tiene? ¿Alguien sabe ahí si abrió su Biblia en Judas? 25. Y mi hermano, ¿ha leído Judas alguna vez? Judas 1, les dije ahí, ¿no? Sí. Judas 1:1. Mi hermano, por si acaso, ¿quién no ha leído Judas? Allá la hermana Mirna, ¿no ha leído Judas, hermana Mirna? Hermana Mirna, y si partiera hoy día usted a la presencia de Dios, hagámonos, pongámonos el ejemplo, hermana Mirna. Y usted partiera a la presencia de Dios hoy día. Nos vamos todos mejor. Vámonos todos con la hermana Mirna. Ya, nos vamos todos a la presencia de Dios. Y ahí arriba se encuentra Judas. Y le dice Judas, hola hermana en la fe, ¿cómo está hermana Mirna? ¿Qué le pareció mi libro? Hermana Mirna, ¿qué le diría a Judas a usted? Me encanta a mí este libro de Judas por si acaso y inclusive muestra una gran humildad a Judas, en especial en el versículo 1. Me encanta, por eso lo puse ahí. Mire por favor, leamos todos juntos. Ahí Judas, por lo menos hoy día hermana Mirna, usted le va a decir a Judas, qué bueno el versículo 1 de tu libro. Todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Primero hay que entender quién es Judas. ¿Ya? ¿Cuántos Judas hay en la Biblia, hermano Gino? 3. Se equivocaron, ¿ven? Hay 3. Pero no vamos a estar ahondando en estos 3 Judas. Los más famosos vamos a encontrar estos 2, ¿ya? Que tiene que ver con Judas Iscariote, ¿ya? Por si acaso, para la gente que está de visita o es nuevo en la fe, el Iscariote es el pueblo. No es el apellido, solamente que en los tiempos antiguos se graficaba del lugar que venía. ¿Ya? Entonces Judas venía del pueblo de Iscariote. Por eso ha escuchado hablar Pablo de Tarso. No es su apellido de Tarso, sino de la ciudad que venía. Para que entienda. Entonces tenemos a Judas de Iscariote, del pueblo de Iscariote, que fue el que entregó al Señor Jesucristo. Y tenemos este Judas, que es el medio hermano del Señor Jesucristo. ¿Ya? Que junto con Jacobo o Santiago, estos eran hermanos, pero mire el versículo 1, él siendo hermano del Señor Jesucristo, hermanastro del Señor Jesucristo, dijo Judas, ¿siervo de quién? De Jesucristo. Y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Él podría haber dicho Judas, hermanastro de Jesucristo. Por eso yo veo tanta humildad de este hombre, que en ningún momento hace mención que es pariente de Jesús. Eso está demostrando su humildad, pero no, déjeme decirle algo, que su humildad cayó sobre su vida, en especial cuando el Señor Jesucristo resucitó. Porque ¿sabía usted que los hermanos de Jesús no creyeron en Jesús hasta que Cristo haya resucitado? Ellos no creyeron antes, e inclusive se burlaron muchas veces de su hermano, diciendo de que él era el Cristo. Pero cuando vieron que Jesucristo fue muerto en la cruz, fue puesto en el sepulcro y sale recién, ellos vinieron a darse cuenta de que eran siervos del Dios Todopoderoso, siervos del Señor Jesucristo. Pero más allá, es interesante lo que dice la Escritura aquí, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, y aquí dijo, ¿a qué le estaba escribiendo? A los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿A quién le estaba escribiendo Judas?
¿Usted es siervo de Jesucristo? ¿Usted es hijo de Dios? Entonces el apóstol, que diga Judas, en su mente sabía que alguien que había recibido a Cristo por fe era un llamado. Por eso todos tenemos un llamado, tenemos un propósito en la vida. Nadie de los que se dice de ser un hijo de Dios pueda decir, no, yo no tengo un propósito. No, todos tenemos un propósito y Judas está diciendo que si tú te convertiste en un seguidor de Jesús, vas a encontrarte que tú eres un llamado, santificado en Dios Padre y guardado en Jesucristo. Tremenda declaración de Judas. Llamado, santificado y guardado. ¿Y tú sabes que estas tres cosas las tienes tú? Y que Dios te ha llamado, que Dios te santifica y que Dios te guarda. Mi hermano, ¿cómo Dios no nos va a amar? Ahora, yo pensaba cuando estaba haciendo el estudio, yo pensaba en Judas con respecto al Señor Jesucristo, porque yo tengo hermanos. Ayer estábamos hablando un poco de familia, familiares, tuvimos una reunión de matrimonio. Venga la próxima reunión de matrimonio, porque estuvimos hablando acerca de la relación familia-familiares, donde hablamos de que ¿a dónde está mi suegra? Allá está mi suegrito lindo. Está mi papá también presente por el otro lado. Hablábamos de que nuestros papás pasan a ser familiares, no familia. Y eso, casi se murieron. Pero es una realidad porque el Señor así lo estableció. Estuvimos hablando un poco de eso ayer, pero déjame decirte algo, que pensando en esa familia y todo lo demás, yo pensaba en Judas. Porque ahí tocó el tema de mi hermano y estuvimos hablando de mi hermano. Yo tengo un gemelo para los que no conocen y ustedes saben que es más regalón que yo. Ustedes saben que tengo un hermano mayor, que ahora mi hermano mayor se fue a Concepción, así que mi mamá obligadamente se quedó conmigo. No tiene opción ahora. Al único que puede recurrir es a mí, no ahora. Como el Señor se da cuenta, ¿no? No, la cuestión es que yo estaba pensando en eso porque hablábamos de eso porque en nuestra infancia con mi hermano a veces uno se sentía mal como hermano porque digamos las cosas como son. Si hay uno más regalón, ¿a quién le crees más si ocurre un conflicto? Si él está jugando conmigo, mi hermano, y llega llorando donde la mamá, ¿qué es lo primero que dice la mamá? ¿Qué le hiciste? En esa etapa crecí yo. ¿Entiendes? Y yo pensaba en esto y decía, pobre, me salí del sermón, pero quería contarle lo que estaba pensando. ¿Se imagina jugando Judas, Jacobo y el Señor Jesús? Y llegaba Jesús y había conflicto. ¿María sabía que era el Cristo? ¿Sabía que era Dios? Sí sabía. Y si yo decía a Judas, no, fue Jesús. ¿Qué diría la mamá? No, en eso pensaba yo, estaba pensando yo. Miren las tonteras que estaba pensando, pero es una realidad, ¿o no? Jacobo y Judas tuvieron alguna excusa con la mamá para defenderse ante Jesús. Piénselo. Nunca, hermano. Porque Jesús era el niño perfecto. No hizo rabiar a los mamás, no hizo rabiar a los papás, nunca fue injusto con sus hermanos. Tiene que haber sido difícil la vida de Judas, ¿o no? En su infancia. Yo creo que sí. No había forma de escapar. Y si Judas decía, hagamos esta maldad, adivine qué decía Jesús. No, eso no se puede hacer. Tiene que haber sido difícil esa vida. Pero ¿por qué te hago mención de esto? Porque ese mismo niño, cuando creció, dijo, Judas, yo, el que la pasé mal, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados y santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Mi hermano, el primer propósito de mi vida es ser amado por Dios. Amén. El segundo propósito
O mi primer llamado, como dice ahí, que hay un pequeño error, porque propósito y llamado es en sinónimo en la Biblia, es disfrutar de una relación con Dios. Punto número 2, mi primer llamado es disfrutar de una relación con Dios. Porque lo primero es dejar que Dios me ame. Ahora, mi segunda responsabilidad como hijo de Dios es disfrutar una relación con Dios. Soy llamado a vivir en el amor de Dios. Y esto es una relación. Así que lo primero, por si acaso, el primer llamado en tu vida no es una función, no es una responsabilidad, no son reglas, no son reglamentos, no es un ritual, no es religión, es una relación. Sí, porque eran hijos de José. Y Jesús no era hijo de José, entonces medio hermano no va por María. Por madre son hermanos, pero por José no, porque el Señor Jesús fue concebido virginalmente. Y acuérdense que el Señor Jesucristo es el primogénito, y la Biblia lo dice, que Él es el primogénito. Aparte, cuando mencionan al Señor Jesucristo, en su calidad de Dios, de Dios tomando forma de hombre, la Biblia lo menciona como unigénito, que la palabra unigénito habla de único. Ya. Pero cuando en la Biblia se refiere a Jesús en carne, se menciona como primogénito, primero. No hay unigénito. Yo sé que en algunas religiones, y una de las más grandes en el mundo, de donde muchos veníamos, se nos enseñó de que Dios era unigénito en carne. Pero la Biblia nos muestra que era primogénito en carne. ¿Ya? Y hay varios textos donde nos muestran la palabra primogénito del Señor Jesucristo, o cuando están los fariseos y viene justamente, viene Cristo. Y ahí los que los relatan en la Biblia nos dicen, mira, que no viene ahí el hijo del carpintero, el cual su hermano es Jacobo, Juan, y hermanas, dice la Biblia. También tuvo hermanas, no son mencionadas en la Biblia, pero el Señor Jesucristo, por la cultura judía, acuérdense que las familias tenían que tener, por cultura, muchos hijos. No eran pocos, eran muchos. Así que gracias por la pregunta. Muy buena pregunta hizo, hermana, usted esta vez. Esta vez. La felicito. Así que por si acaso no es, como les decía, no es una función. Nuestro primer llamado es una relación. Y las personas muchas veces tratan de hacer una conexión con Dios, lo tratan de hacer una religión. ¿Me doy a entender? Hay mucha gente, y yo sé que no me vayan a malinterpretar, pero cuando yo me acerco a Dios, mucha gente, se acerca un joven aquí a la iglesia y está en busca de Dios. Y entra con gorro, entra con los pantalones rotos. Él viene a buscar una relación con Dios. ¿Amén? Pero algunos hermanitos empiezan a ponerle una religión a ese joven. Tiene que sacarse el gorro, cómo se mete a la iglesia con esos pantalones rotos. ¿Me doy a entender? Esas cosas se pueden arreglar y se van a arreglar en muchos casos, pero primero tenemos que establecer ¿qué cosa? Una relación. No le podemos pedir a alguien que no ha entendido que Dios le ama, que se comporte como un hijo ya amado. Por eso inclusive usted puede llevar años en la iglesia y aún así a lo mejor ha vivido una fe religiosa, con ritos, con dogmas, con cultura religiosa, pero ni siquiera todavía hemos entendido que Dios nos ama. Y mucha gente por nuestra sociedad quiere establecer bases, reglas, regulaciones, rituales. Y yo te digo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, no se trata de eso. Se trata de amar a Dios porque Él nos amó. Y esas cosas vendrán
porque es parte también de, ¿saben la palabra religioso o religión? ¿Saben qué significa? Es una palabra en latín, religiosus. No, mi hermana. ¿Alguien más? ¿Ya? ¿Y qué? Exactamente, porque la palabra religión viene de la palabra reconciliación. Entonces, cuando hablamos de religioso, yo me convertí en un religioso. Yo me reconcilié con Dios producto de mis pecados. Pero en nuestra sociedad y cultura, ¿esa palabra la tenemos entendida como reconectar con Dios? ¿O la tenemos como alguien formalista basado en reglas? Para que usted entienda un poquito, la palabra religioso fue una palabra muy bien dicha en sus inicios, pero hoy día se ha metido en un concepto de que cuando le decimos a alguien religioso, que vive cosas como los fariseos, vive cosas de reglas, pero no vive la fe verdadera. Pero es para que usted entienda. Simplemente el Señor quiere que recibamos su amor y establezcamos una relación con Él. ¿Y cuál es la relación que quiere Dios que tengamos con Él? Dios, por si acaso, cuando nos dice la palabra de Dios, dice que quiere que seamos siervos. Algunos ocuparon la palabra dulos o la palabra esclavo, que de ahí venía su origen, pero somos esclavos voluntariamente, no somos esclavos por obligación. Yo amo a Dios porque Él me amó. Dios me ayuda a pelear las batallas, Dios me ayuda en este mundo y es por el solo amor que Él tiene con nosotros. Por eso Dios quiere que tú seas su hijo o su hija y Él te quiere para tu gran familia. Ahí en Romanos capítulo 1, versículo 7, Romanos 1, 7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser, si usted se da cuenta, tenemos un propósito. Pero antes de ese propósito, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Amados por Dios. Si no entiendes que Dios te ama, difícilmente vas a entender que Dios te llama a ser santo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Así que encontramos justamente estas verdades fundamentales en nuestra vida. Y la tercera, en relación para lo que Dios te creó, es para que seas, anota ahí, esta relación es para ser su hijo, si en el caso eres varón el que está escribiendo, o su hija, en el caso de las damas, ser su hijo o su hija. Y esta realmente, mi hermano, es una verdad sumamente sorprendente. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 3, queda en 1 de Juan 3, 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no os conoce porque no le conoció a Él. Si usted se da cuenta, mira cuál amor nos ha dado el Padre. Primero Dios nos amó. Y del momento que entendemos que Dios nos amó, nosotros le amamos a Él. Y cuando amamos a Dios, entonces Dios a través del Espíritu Santo, a nuestro espíritu nos comunica de que somos hechos hijos de Dios. Pero si una persona no ama a Dios o no entiende el amor de Dios, ¿cómo se puede llamar hijo de Dios? ¿Me doy a entender? Hay mucha gente que confunde el amor hacia Dios con el creer en Dios. ¿Yo puedo creer en algo y no amarlo? ¿Sí o no? Sí. Y con Dios pasa muy seguido en la sociedad. Mucha gente cree en Dios, pero no ama a Dios. Por eso somos llamados a ser hijos de Dios. Y el propósito número 1 en tu vida no es que tú logres algo. Quiero que se te meta eso en tu cabeza. El primer propósito en tu vida no es que tú hagas algo. El primer propósito en tu vida es que recibas algo. Y lo primero que tienes que recibir en tu vida como hijo de Dios
es que entiendas que Dios te amó. Dios te ama. Y yo sé que todos han escuchado esa frase, Dios me ama. Pero a veces no entendemos, a veces simplemente repetimos, a veces no comprendemos. Por eso tenemos que experimentar el amor de Dios en nuestra vida. Y para eso somos llamados como hijos de Dios. Así que quiero que entiendas, y lo voy a volver a repetir, que el llamado el número uno en la vida no es hacer algo para impresionar a Dios con lo que haces. Tu llamado número uno es recibir algo, dejar que Dios te ame. Es lo primero. En Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender. Para poder comprender el ancho, lo largo, lo profundo y lo alto, ¿qué tenemos que comprender primero? El amor. El amor de Dios hacia nosotros. Para poder saber justamente. Y dice así el versículo, ¿dónde me quedé? Dice versículo 18, leo. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede, ¿qué dice? Aunque tratemos de entender el amor de Dios en su máxima expresión, excede. Para que seáis, cuando comprendemos el amor y hacemos todo el esfuerzo de entender el amor, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Somos plenos en Cristo. Y a veces no vivimos como hijos de Dios, porque no estamos entendiendo el amor de Dios. Por eso, mi hermano, la Biblia dice que parte de nuestro llamado es comprender cuán ancho, largo y alto y profundo es el amor de Dios para ti. Es algo que la Biblia lo está diciendo. Entonces, anote ahí cuán ancho es el amor de Dios. Suficientemente ancho para estar en todas partes. Así de amplio es el amor de Dios, para estar en todas partes. No hay lugar en el planeta donde el amor de Dios no esté. No hay lugar en el universo donde el amor de Dios termine. ¿Puede entender eso? Ahora te hago la siguiente pregunta. ¿Puede estar el amor de Dios en una discoteca? ¿Puede estar el amor de Dios en la gente que está vendiendo droga? ¿Puede estar el amor de Dios en una mujer que está vendiendo su cuerpo? Es suficientemente ancho, ¿para qué? Para estar ¿dónde? Y es por esa razón que a veces prostitutas se convierten, es por eso que hombres que venden drogas se convierten, es por eso que hombres en una discoteca se convierten, es por eso que hombres después de haber cometido un asesinato se convierten, es por eso que hombres en la cárcel se convierten. Porque logran entender que Dios los ama. Y cuando ellos están y entienden que Dios los ama, ellos ya entendieron el suficientemente ancho. Porque ellos van a entender que a lo mejor ellos tenían el concepto, no creo que Dios esté en las cosas que estoy haciendo. No, Dios sí está. Que no lo veamos allí no quiere decir que no está.
pero está. Es como ahora usted me está escuchando mi voz, ¿cierto? ¿Me escucha ahí al fondo, Félix? ¿Escuchan mi voz? No, no escuchan mi voz. Estás escuchando las ondas del parlante. Pero no porque diga que me está escuchando y no lo ve, no está. Dios es exactamente igual. Dios está en todos lados. No podemos ver a Dios, pero Dios está aquí. Él está aquí. Hay muchas cosas que no podemos ver. ¿Podemos ver el átomo? El átomo no se puede. ¿Sabía usted que nadie puede ver el átomo? Inclusive se cree en el átomo por fe. Porque nadie ha visto el átomo. Pero se cree que existe. Interesante. Pero está o no. Y que se junta un montón de átomos que chocan entre sí, puedo ver no al átomo, sino la reacción que produce el átomo. Y lo vio usted quizás en Hiroshima y en Nagasaki. La reacción del átomo. No vio al átomo. Dios es exactamente igual. Podemos ver una persona totalmente perdida, pero podemos ver la reacción que produce el amor de Dios en una persona perdida. Suficientemente largo para durar por siempre. ¿El amor humano se agota? En algunos casos sí, por eso hay divorcios. Si no, no habría. Es por eso que tenemos rupturas. Es por eso que tenemos conflictos. Hay personas que nunca se logran reconciliar porque el amor humano se agota, se desgasta. Pero el amor de Dios nunca se gasta porque es largo, largo hasta el infinito. Dios nunca dejará de amarte. ¿Puedes entender eso? Dios nunca dejará de amarte. Pastor, y si me equivoco, Dios nunca dejará de amarte. Porque Dios está en todos lados y su amor es tan largo que nunca se acaba. Pero ¿qué tan profundo es el amor de Dios? Es tan profundo, suficientemente profundo para manejar cualquier cosa. No importa cuál sea el dolor que estás pasando, cuáles son los problemas que estás atravesando, las heridas que estás enfrentando, el amor de Dios es aún más profundo de todo lo que hemos pasado. Tan profundo que el amor de Dios puede llegar más abajo del hoyo que alguna vez estuviste en tu vida. Y es por eso que nos saca de ahí, porque Él puede llegar más abajo de donde tú te encuentras. Así que piensa en esto, cuando estés en problemas, recuérdate, Dios me ama tan profundo que Él puede sobrepasar mi angustia y sacarme de ese lugar. Y suficientemente alto para pasar por altos los errores. Suficientemente alto para pasar por alto los errores. Y eso lo hace por amor. Porque Dios ofrece perdón a través de la cruz, a causa de su amor. Él te ofrece un nuevo cambio. Mira, hace millones de años, antes de que algo existiera, Dios ya había pensado en ti y ya sabía que tú lo escogerías y le amarías. Dios ha estado esperando, por si acaso, por tu vida. Dios ha esperado por ti. En el minuto que un día tú tomaste tu vida, dijiste, con mi vida necesito a Cristo como mi Salvador, ese día el Señor lo tenía visto desde antes que todo existiera. Y fue, por si acaso, Dios el que planeó tu nacimiento. No fue un error de cálculos, no falló algo, simplemente Dios diría, yo lo permití. ¿Y por qué Dios permite que niños nazcan? Me han preguntado esa pregunta siempre. ¿Por qué permiten niños que niños nazcan con ciertos problemas y todo? Porque Dios los quiere amar. Y a veces pensamos que los niños son para nosotros.
Y a veces pensamos que los niños vienen al mundo para que yo los disfrute. Y se nos olvida que los niños llegan al mundo. Si llega un niñito aquí con vida, no importa cómo llegue, Dios lo trajo para que Él lo ame. Y de regalo nos pasa a nosotros para que nosotros, comillas, disfrutemos. Pero recuerda lo que dijo el Señor, herencia de Jehová son los hijos. Y cuando tú miras con esa visión, primero tienes que tener una visión que no se trate de ti, se trata de Dios. Y si Dios ha permitido que mi hijo, en la condición que llegue, haya llegado a la tierra, tengo que entender que Dios lo trajo para que Él lo amara. Eso nos alivia. De que no se trata de nosotros, se trata de Dios y mi hijo. Y yo quiero que mis hijos sean amados por Dios. Así que el Señor aprobó la concepción, hablando del embarazo. El Señor quería con vida, me preguntaron el otro día en un debate que teníamos ahí con una sopaipilla en medio, allá atrás, y me decían, pastor, ¿y por qué yo este día toqué el tema del aborto? Y me hicieron la pregunta de que qué pasa cuando una persona era abusada y de eso nació un niño. Si en esa condición, ¿cuál es la condición de nosotros como cristianos? Y creo que yo te estoy dando la respuesta a esa pregunta. Porque no interesa cómo llegó, sino por qué llegó. Y hoy día te estoy dando una primicia que es bíblica. ¿Y cuál es la primicia? Que Dios deja que alguien nazca para Él amarlo. Y es por eso que yo le decía ese día a los que me estaban preguntando que si una persona, en especial si es creyente, va a entender esto que estoy hablando. Pero a veces para el mundo que no ha entendido el amor de Dios es sumamente complejo. Y es por eso que han creado leyes y cosas para poder aliviar un poquito la conciencia de la persona. Pero no déjeme decirle algo, que la ciencia, la historia, la psicología que estudia todos estos casos han demostrado que se produce más daño en una persona el resto de su vida que haber dejado que ese bebé naciera y quizás haberlo entregado. Por eso el Señor dijo en su palabra que Él aborrece muchas cosas, pero una de las cosas que más aborrece es que se derrame sangre de inocentes. Y se está refiriendo a los bebés. Pero también quiero agregar algo y no saliéndome del sermón. He tenido la oportunidad de hablar con algunas personas que sin conocer a Cristo cometieron un aborto. Si usted conoce a alguien, si usted a lo mejor pasó por eso y a lo mejor se siente culpable, Dios puede transformar tu corazón. Y Dios te puede sacar adelante a pesar de todas las tonteras que tanto yo he hecho como tú hiciste, porque el amor de Dios es suficientemente alto para olvidar nuestras faltas. ¿Qué cambios suceden si estoy al tanto del constante amor de Dios en mi vida? ¿En qué se podría transformar mi vida si soy consciente del amor incondicional, interminable de Dios, lo profundo, lo largo y lo ancho? Si logra comprender esas cosas, quiero darte rápidamente 5 formas para que voy a dar 5, quizás podría darte 100, pero con 5 las más comunes. ¿Cómo transforma tu vida este amor? Número 1, rápidamente, para ir a la Santa Cena. Después usted puede estudiar un más profundo todo lo que está aquí. Cuando yo entiendo el amor que Dios tiene constante sobre mi vida, número 1, me siento aceptado en lugar de avergonzado. En vez de sentirme culpable, me siento aceptado. La mayoría de las personas que pasan su vida entera evitando a Dios, ¿saben lo que pasa en ellos?
Se sienten o avergonzados o se sienten culpables. No se consideran dignos y piensan que como yo, con todas las cosas que he hecho, Dios me va a aceptar. No, cuando entiendes el amor de Dios sobre tu vida, vas a eliminar la vergüenza y vas a sentirte aceptado por Dios. Por eso dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe. Si usted cree en Jesucristo, tiene fe en Jesucristo, tenemos, que dice, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si hay culpa, si hay vergüenza, si hay cosas que agobian tu vida, es a través del Señor Jesucristo que vas a lograr paz. Busca al Señor Jesucristo, acepta al Señor Jesucristo, ten una relación con el Señor Jesucristo. Y eso va a ayudar justamente a liberar todo lo que tú tienes muchas veces en tu vida. Hay mucha gente hoy día que vive la vida para agradar a otros. Hay gente que se viste de cierta manera para obtener la aprobación de los demás. Hay algunos que hablan para sentirse de una manera, para sentirse parte de un grupo, para sentir su aprobación. Hay ciertas cosas en la vida que no queremos hacer, pero hacemos igual. ¿Por qué? Porque pensamos que no vamos a ser aceptados o vamos a quedar en vergüenza. En especial los jóvenes. Los jóvenes tienden a repetir y a seguir a sus amigos y compañeros para no sentirse menoscabados ni menos. Y copian lo mismo que hacen los demás. Pero si un joven logra entender que Dios lo ama, no tiene por qué sentirse avergonzado y puede cambiar su vida y no seguir al grupo ni al resto. Pero cuando nos damos cuenta de que Dios nos ama incondicionalmente y sin ningún tipo de condición, es cuando tú no necesitas la aprobación de los demás. Si alguien dice, pastor, ¿y cómo yo sé que Dios me ama, que Dios me ama y que es cuando tú no estés pendiente de lo que el resto diga? Es cuando tú no estés pendiente si alguien te dice una pesadez y tú dices, no importa, yo soy hijo de Dios. Cuando tú logras entender y que Dios te ama, entonces te das cuenta de que tú no necesitas la aprobación del resto. No necesitas de los demás. En el buen sentido de la palabra. Acuérdese que nos necesitamos como cuerpo. Pero cuando sabes que Dios te ama, la crítica no te molesta. Si Dios me ama, yo me amo. Y si yo no te agrado, Quique, es tu problema, no el mío. Amén. Es un ejemplo, por ejemplo. Espero que sea un ejemplo. ¿No? Espero que no te desagrade, Quique. Pero es un ejemplo. Pero tendemos a vivir respondiéndole al resto. Si estás pendiente de lo que el resto habla de ti, dice de ti y está pensando en ti, déjame decirte que a lo mejor no estamos entendiendo que Dios te ama. Y estamos buscando el amor de personas sobre el amor de Dios. Y eso te va a mantener triste y frustrado siempre. Romanos 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Hace una pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos? ¿Usted es escogido de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Qué dice? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué dice? ¿Necesito de lo que diga el resto? Y si el resto dice cosas, ¿qué me justifica? Textos como estos a veces se nos pasan en la lectura diaria. Y es por eso que nosotros lo empezamos a ver cuando empezamos a ver el amor de Dios. Cuando comprendemos lo ancho, lo largo y lo profundo y lo alto de Dios, más claro, empezamos a ver cosas maravillosas en estos textos. Así que mi hermano, debes sentirte aceptado en vez de estar avergonzado, porque eso te hace libre. Estar pendiente de lo que la gente diga, de lo que otros opinen de ti, que te critiquen por esto, que te vestiste de esta manera, que te vestiste de esto otro. Número 2.
Cuando entiendo el amor de Dios, soy más valiente para traer mis necesidades a Dios. Soy más valiente para traer mis necesidades a Dios. Usted es un hijo de Dios, es una hija de Dios, entonces usted es parte de una familia, de la familia a la cual Dios ama, incondicionalmente. Entonces, en esa familia yo puedo ir y orar o pedirle a mi Padre en la gran familia para cubrir mis necesidades. Por eso dice Romanos 8, voy a leer un poquito todo junto, dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice que son? Hijos de Dios. Y usted no ha recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Mi hermano, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. ¿Sabe qué está diciendo Abba Padre? Es la misma condición cuando mis hijos quieren algo de mí. Está Martinita aquí, presente, Martinita. No, ¿dónde está Vicentito? ¿Está en clase? ¿Dónde está Vicentito? Vicentito, asómate. ¿Está en las alturas? Vicen, ahí está. No, pensé que no estaba. Vicentito, aparece Vicente. Y voy a poner un ejemplo literal. Porque iba a inventar uno de Martina, mejor busqué la fuente confiable allá arriba. Entonces, Vicentito si viniera me dice, Lucho, partiendo por ahí, Lucho, me voy a ir a comer unas papas fritas con la Noemí. Literal. Lo vaya a pasar por la libreta tú, Quique, a todos los jóvenes que sean para allá. Pero está bien, me gusta. Entonces, si me dice, Lucho, quiero ir a comer papas, así que dame permiso. Piense usted un poquito en la frase, como lo estoy diciendo. ¿Qué le diría yo? Sale, vaya, monstruo, ándate para la pieza, estáis locos. Pero ¿sabe qué hace Vicentito? No, espera que yo me sienta a tomar café. Él ya y lo estoy revelando su modo operandi. Ustedes saben que me gusta el café, ¿cierto? Y cuando a uno le gusta algo y lo está comiendo, ¿cómo está su mente, su todo, su interior? Y está disfrutando, tomándose, oliendo el café de grano tostadito. Y él viene, Vicente, y se para atrás mío y me pasa una mano por aquí y la otra por abajo y me dice, así abrazado por la espalda, no dándome la cara. Y me dice al oído, papi, papi. Al medio colombiano, papi. ¿Cierto? Así, ustedes ocupan esa palabra bien común. Papi, mami. Papi, ¿puedo ir a la casa del Kiki y la Noé a comer unas papitas fritas? ¿Qué le digo yo? Mi momento placentero de café. ¿Sí o no? ¿Qué le decimos los papás? Pero viene la... Sí, aparte. También. Pero eso es cuando no estamos en tiempo placentero. Y después viene la segunda parte donde dice, pero tenía unas 5 luquitas. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque cuando tú, y eso es lo que está diciendo el texto, para la gente que está aquí con nosotros de primera vez o visita, la palabra Abba, Padre, es el término que ocupaba el judío, que quería decir papito, o era una palabra de padre que se ocupaba en un amor estrecho. Yo la grafico como papito, porque esa es la forma que yo le llamo a mi papi. Papi, papito. No hay otra forma que yo le diga a mi papá. ¿Ya? Cuando le digo papá es medio raro, porque siempre lo he dicho así. Y mis hijos aprendieron la misma frase. Entonces mis hijos me dicen, papi, no sé cómo tú dices tu hijo de la forma más cariñosa. Pero esa palabra que a tu mente llega cuando un hijo se te acerca cariñosamente es Abba Padre.
¿Entendiste? O mamita, mami, esa va padre. Y el Señor está diciendo que cuando tú logras entender el amor que Dios te tiene, que tú vas donde Dios y le dices, papito, por favor, necesito esto, ayúdame con esto en el trabajo, en mis quehaceres, estoy haciendo esto, ojalá que me vaya bien, papito, ayúdame. Tenemos esa confianza cuando entendemos el amor de Dios hacia nosotros. Pero cuando no tenemos el amor de Dios hacia Dios, es por eso que muchos de nosotros lo solemnizamos. ¿Y cómo lo solemnizábamos? Piense usted antes, entraba a la iglesia, se arrodillaba, se persinaba, pasaba adelante y estaba ahí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificados. Es como estar como diciéndome el Vicente, oye Lucho, quiero que me des permiso para ir a donde la economía a comer unas papitas. No, mi hermano, po. Porque la oración es de amor y es una conversación en amor. Y Dios te ama. Acércate confiado. Es como Martina viniendo a mí esta frase. Si Martinita viniera a mí y me dice, oh piadosísimo progenitor de la familia Sepúlveda. Eres un maravilloso vigilante de todos los ingresos de la familia. ¿Me das 1,000 pesos? ¿Funcionaría? Sobre todo los que tienen niñas. Gerardo, había Jorge y otros más. ¿Cómo viene? Ay, se hacen así, se ven así. Papito lindo, mi hermoso papi. Ahí nosotros cerramos los ojos y entregámonos. ¿Así somos los papás con la hija? Por eso te digo, no. La Martina no viene y dice, vuelvo a repetir, mi Martina no viene y dice piadosísimo progenitor. Viene a decirme, papito. ¿Y sabes cómo tú puedes ir donde Dios? Tú podrías decir, Dios Todopoderoso que está en el cielo, necesito ayuda. O podría decirle, papito, necesito un dinero para poder llegar a fin de mes. Dame más trabajo, dame más horas, dame esto, por favor, papito, te lo pido. ¿Sabes que tu oración tiene una connotación de amor? Por eso, ojo con el verdadero amor y ese amor religioso que tenemos a veces. No se olvide que somos herederos. Yo soy un hijo de Dios. Así que tú puedes ir confiadamente a Dios y hablar con Él sobre cualquier cosa. El Señor dijo, no lo busquen en Hebreos capítulo 4, 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que sé valiente en tu oración y dile, papito, ayúdame, papá, pero busquemos ese amor. Número 3, tengo paz en medio del dolor que no entiendo. Cuando entiendo el amor de Dios sobre mi vida, tengo paz en medio del dolor. Ahora déjame decirte algo bien claro que trato de enseñar a mucha gente. Y a veces soy medio duro para decir algunas cosas, pero a veces la gente tiende a entender más, sobre todo en dolor. Cuando hay dolor de por medio, la gente por lo regular quiere un trato como de victimización. Pero hay muchas ocasiones que hay que ser duro. Y el Señor Jesucristo mismo fue duro en algunos casos. Pero déjame decirte algo, que cómo yo puedo alcanzar paz en medio del dolor. Una de las cosas primero que yo le digo a la gente, que, mi hermano, primero Dios no tiene por qué darnos explicaciones del por qué permite algunas cosas. ¿Quién soy yo para decirle a Dios por qué a mí? No nos olvidemos que Él es Dios. Y segunda cosa, no todo
lo que sucede en el mundo es la voluntad de Dios. ¿Dios odia el mal? ¿Sí o no? ¿Dios permite el mal? Sí, pero no es que Él quiera mal. Él deja que suceda y aparezca la naturaleza del hombre en la tierra. Pero Él no fue causante del mal, porque Él no puede hacer mal. Pero a veces buscamos tanta explicación. Hay veces que simplemente nosotros se nos está pagando la retribución de nuestras propias decisiones o de la misma naturaleza pecaminosa del hombre. Por eso dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Rápidamente, número 4, si realmente comprendo el amor de Dios, tengo la valentía de tomar riesgo. Tengo la valentía de tomar riesgo. ¿Por qué quiero decir esto? Porque quiero que entiendas que el amor incondicional convirtió a un perdedor en un ganador. ¿Comprendes eso? ¿Quién era yo y quién eras tú antes de conocer a Jesucristo? Eras un perdedor. Y yo lo mismo, era un perdedor. Pero cuando conocí a Cristo como mi Salvador, mi figura cambió. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Soy un ganador. Todo cambió. Yo sé que a lo mejor metí la pata, no me funcionó y las cosas no funcionan, pero mi Padre Celestial dice que justamente nos hace un ganador. Están llevando al doctor Sergio de Verisur, no te están llamando por si acaso, porque todavía no he instalado nada. Póngase de pie para recibir el celular, hermano, por favor. Ok, nadie se dio cuenta. En primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado ¿en qué? Como el hermano Sergio acaba de escuchar todas estas enseñanzas, donde si él se siente amado, te da lo mismo que el resto hable del celular durante toda la semana hasta el próximo culto. Ahora entiendes, si estás con nosotros o estás buscando de Dios, déjame decirte rápidamente que tú tienes que buscar ser un hijo de Dios. Si nunca has confesado a Jesucristo como tu Salvador, hazlo. Porque el Señor, tienes que entender que Dios te quiere amar. Pero para amarte tú tienes que recibir el mensaje de Jesucristo, aprender de lo que muchos de nosotros hemos hecho, de un día entregar nuestra vida al Señor Jesucristo. Por eso dijo Juan, el apóstol Juan dijo a todos los que creyeron en Él, que es Jesús, y le recibieron. Está hablando de aceptarlo. Dios le ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios, dice Juan 1:12. Así que antes de entender primero el amor de Dios, tienes que entender que tienes que entregarle tu vida a Él. Algún día vas a partir de esta tierra. Y la Biblia lo dice, que solamente las personas que entendieron el amor de Dios y recibieron a Jesucristo en sus vidas como su Salvador, van a tener permanencia en el cielo. Y número 5, final, cuando entiendo el amor a Dios,
alabo a Dios en lugar de preocuparme. Alabo a Dios en lugar de preocuparme. Cuando usted le dice a Dios te amo, es adoración. Cuando tú le dices a Dios, Dios te amo con todo mi corazón, estás adorando a Dios. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y yo creo que el problema no es que no amemos a Dios, el problema es que no entendemos mucho que Él te ama. ¿Me doy a entender o no? El problema no es que no ames a Dios. ¿Tú amas a Dios? El problema es que no entiendes mucho que Él te ama. Cuando estoy en problemas y yo sé que Dios me ama, el problema se mira diferente. Cuando estoy inquieto y entiendo que Dios me ama, llega la paz. Cuando me siento avergonzado por algo y entiendo que Dios me ama, desaparece la vergüenza. Cuando no encuentro una explicación a cosas que me están pasando, tragedias o situaciones difíciles en mi vida, y miro que Dios me ama por sobre todas las cosas, esas cosas pasan a segundo plano. La preocupación en esos momentos. Y si estás muy preocupado hoy día por algo, déjame, y no quiero meterme en tu mente, pero déjame decirte esto. Si hoy día mismo, este domingo, estás preocupado por algo, significa que estás olvidándote que Dios te ama. Ese es el tema, que te olvidas que Dios te ama. El tema no es el problema que estás pasando. El problema es que nos olvidamos que Dios nos ama. Y es por eso que podemos ver justamente que en esta mañana vamos a tener la Santa Cena. Y la Santa Cena nos recuerda una cosa, que Él nos amó. Pero también la Santa Cena nos recuerda la segunda cosa, que Él vendrá por las personas que amó. Y la tercera cosa, la Biblia dice que la tomemos en conjunto, como familia y en un cuerpo, porque también tenemos que amarnos los unos a los otros. Por eso el Señor dijo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Así que déjame terminar con este texto de Romanos 6:13. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Solamente en la última parte. Pero mira lo que dice, presentaos vosotros mismos. Hablando de la figura de los tiempos antiguos, porque en el Antiguo Testamento usted no se podía presentar delante de Dios, necesitaba del sacerdote, del levita, del sumo sacerdote. Pero la Biblia nos recuerda en el Nuevo Testamento, al morir Cristo, que usted solito se puede presentar delante de Dios como vivo entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Usted puede ir y ponerse en las manos de Dios y pedirle a Dios que le siga dando más entendimiento en el amor que Él tiene hacia ti. Y la Biblia lo dice, que sobrepasa. ¿Te queda por aprender más todavía del amor de Dios? Porque sobrepasa. Y mientras más busques de entender el amor de Dios en tu vida, entonces con mayor razón tú vas a ser un hijo firme y con los 5 puntos que mencionamos, que podrían ser muchos más. Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos. Gracias mi Señor por tu palabra. Gracias mi Señor por todo lo que estás haciendo en nosotros y porque en esta mañana nos pudiste enseñar, Dios, acerca de ese amor y que hay un propósito en nosotros, hay un llamado y un llamado a entender todo el amor que tienes para nosotros.
Así que, Padre mío, ayúdame a poder analizar todo lo visto en esta mañana y poder acercarme a ti confiadamente. Quizás tú mismo, como dice el último texto que acabamos de leer en su última parte, acercaos vosotros mismos a Dios. Pídale a Dios, acérquese a Dios, hable a Dios en este momento y quizás tome como memoria esa oración o esa petición que mis hijos me hacían a mí, y es como muchas veces tenemos que dirigirnos a nuestro Padre, a Dios Padre, y decirle quizás a Dios: papito, papito, necesito de tu ayuda. Papito Dios, necesito que me ayudes. Necesito que trabajes en mi corazón. Necesito que trabajes con mi familia. Papito, necesito trabajo. Busca confiadamente en Dios y Él se acercará a vosotros. Padre mío, tú sabes el corazón de cada uno de los que estamos aquí y tú sabes por cada cosa que hemos pasado. Y hay cosas que van a seguir pasando y cosas que van a venir. Pero si entendemos el amor de Dios, todo va a estar bien. Todo vamos a estar bien en el amor de Dios, en los brazos de nuestro Señor. Pero también, para las cabezas inclinadas, hice una pregunta en medio del punto 4 y 5. Que si no entendemos que tenemos que entregar nuestra vida al Señor Jesucristo, no nos podemos llamar hijos de Dios. Si tú murieras hoy, piensa en esto, si murieras hoy, ¿estás completamente seguro que vas a ir a la presencia de Dios? O a lo mejor se te pasa por la mente que a lo mejor, pastor, no, quizás he hecho cosas incorrectas, quizás estás pensando en tu mente, pero ¿y cómo yo puedo llegar al cielo? Yo no tengo la certeza, no sé cómo. Solamente déjame orar por ti. Si alguien tuviera esa inquietud en su mente, solamente alza tu mano y bájala. Me gustaría orar. Si alguien que dijera: pastor, yo necesito tener claro mi salvación, yo quiero estar un día en la casa de Dios, yo quiero vivir eternamente, pero no sé cómo. Yo quiero estar claro. ¿Habrá alguien que diría: pastor, ore por mí? Solamente alza tu mano y la baja. Gracias, joven, que Dios te bendiga. Gracias, varón, que Dios te bendiga. Gracias, dama, que Dios te bendiga. ¿Alguien más que diría, aparte de estas tres personas, alguien que diría: quiero estar seguro de mi salvación? Solamente alza la mano para orar por ti y cerrar esta oración. Gracias, que Dios te bendiga, dama. Gracias, varón, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Voy a orar por aquellas personas que alzaron su mano y le voy a pedir a la congregación que también ore por esas almas y ore que Dios traiga al Espíritu Santo para darle entendimiento y llegue el Evangelio a sus vidas. Quizás al final del culto podríamos conversar o hablar y responder esa inquietud. Vamos a orar. Le vamos a pedir al Señor por estas personas que Dios hable a sus vidas. Padre, gracias Dios, Señor, te doy por este tiempo. Tú has visto nuestras necesidades y que son muchas, y por eso vamos a ti confiadamente y te decimos: papito, ayúdanos. Y quizás a lo mejor hasta este término que no comúnmente quizás se ocupa, pero hay que entender que el Señor inclusive puso Abba Padre para poder dirigirnos a ti, a un Dios cercano, a un Dios de amor, a un Padre. O como dice la Escritura, como una gallina que reúne a sus polluelos y los protege debajo de sus alas. Así es Jehová. Dios, te pido en el nombre tuyo que obres en la vida de estas personas que han alzado sus manos y que han demostrado quizás en su mente una inquietud de entender quién es Cristo, o a lo mejor tener esa duda de si van a estar en la presencia de Dios. Dale, Dios, a ellos el entendimiento a través del Espíritu Santo, que convence a nuestro propio espíritu de que primero somos unos pecadores y que Cristo murió por el pecador, no por la gente buena, no por la gente correcta. Cristo murió por el pecador. Y si yo confieso que soy un pecador, si yo creo que Cristo murió por mis pecados, entonces estamos listos para ser hijos de Dios. Así que oramos por estas personas que puedan convencerse de que son pecadores y que necesitan al único que los puede salvar, que es el Señor Jesucristo. Aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.
Así que nos resta por invocar al Señor y aceptar nuestra condición para ser llamados hijos de Dios. Gracias, Dios. Oramos por estas personas y que sé que tú vas a producir en algunos, en nosotros, el ir y enseñar y predicar y anunciar el Evangelio a estas personas. Y Dios, gracias por estar atento al oído a cada uno de los que estamos aquí, que también tenemos peticiones, tenemos oraciones, algunas sin palabra, algunas que se nos vienen a la mente. Pero Dios, tú sigues siendo el mismo por los siglos de los siglos. No has cambiado en nada, Dios. Y el mismo Dios que levantó muertos, el mismo Cristo que levantó a gente de la tumba, el mismo Cristo que sanó, el mismo Cristo que multiplicó los peces y los panes, el mismo Cristo que al tercer día se levantó de los muertos, es el mismo que tenemos hoy y por siempre y por los siglos de los siglos. Por eso, Dios, ayúdanos y ten el favor hacia tus hijos. Te amamos, Dios, y queremos aprender más de tu amor hacia nosotros. Bendice, Dios, nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.